El ayuno intermitente es una herramienta que te puede servir muchísimo para reversar y mejorar los síntomas si tienes fibromialgia, artritis, lupus o cualquier otra enfermedad autoinmune, pero requiere de una preparación previa. Quédate hasta el final de este video para que veas cómo deberías implementarlo. Bueno, en este video vamos a hablar de qué es el ayuno intermitente, cómo te puedes beneficiar si tienes fatiga crónica o cualquier enfermedad autoinmune o simplemente si tú estás saludable pero también lo quieres implementar, y vamos a hablar de sobre todo cómo hacer una preparación para iniciar el ayuno intermitente para que sea exitoso y no comiences algo y lo dejes a mitad de camino porque tiene su grado de dificultad. Antes de esto, recuerda que yo no soy médico, que solamente te hablo desde mi experiencia y la información que estoy sacando de libros de salud y de estudios que se han realizado sobre estos temas, y que si vas a hacer un cambio significativo en tu alimentación, debes consultar con un profesional de la salud. Bueno, comencemos por qué es el ayuno intermitente. Pues básicamente se trata de dejar un periodo de no comida lo más largo posible. Bueno, resumamos qué es lo más largo posible. Entre 12 y 16 horas en las que tú no deberías comer. ¿Y cuándo se aconseja hacer esto? Pues entre la última comida de la noche, que es la cena, y al día siguiente, la hora que tú empiezas a comer. ¿Cómo te podría beneficiar esto? Porque yo quiero que si tú vas a empezar un plan de estos, no lo hagas porque has escuchado que es bueno, pero no sabes lo que estás haciendo. Yo quisiera que si tú vas a empezar un ayuno intermitente, pues sepas por qué es que lo estás haciendo y sepas que si en algún momento no te funciona, estás fallando o algo, pues sepas cómo enderezarlo, cómo volver a tomar el camino correcto para que te funcione. Bueno, lo primero que vamos a explicar es por qué o cómo te beneficia el ayuno intermitente. Entonces, resulta que nuestro cuerpo tiene la capacidad y debería trabajar en 3 tipos de combustible diferentes, básicos, los 3 básicos, que son la glucosa, los ácidos grasos y los cuerpos cetones. Me explico. Así como esos vehículos modernos que tenemos hoy día que funcionan, que son híbridos, que funcionan con una batería eléctrica y con gasolina, tú puedes tanquear ese vehículo con gasolina, lo llenas y al mismo tiempo cargas también tu batería y te vas a un viaje largo de 500 kilómetros. Tu vehículo automáticamente, cuando se le acaba la batería eléctrica, lo que hace es que él se cambia a la gasolina. Tú no tienes que hacer nada para eso. De ese mismo modo debería funcionar nuestro cuerpo, pero ¿qué pasa? En este momento, especialmente si tú estás sufriendo de fatiga crónica, de cansancio, de agotamiento y cualquier enfermedad autoinmune como la fibromialgia, es una señal clara de que tú no estás utilizando esos 3 mecanismos. ¿Qué es lo malo en este proceso? Lo malo es que si no llegamos a utilizar los 3, el cuerpo no puede hacer un proceso de limpieza, de debida limpieza como debería. Bueno, expliquemos uno por uno cuáles son estos 3 tipos de combustibles que el cuerpo utiliza y por qué son importantes antes de que empieces tu ayuno intermitente. El principal es la glucosa, y la glucosa se forma a partir de los carbohidratos que comemos. Carbohidratos, entiéndase por pan, todo tipo de harinas, papa, yuca, plátano, frutas, verduras y demás. Este es el combustible favorito del cuerpo realmente porque le da energía a corto plazo, muy rápido, entre más o menos 2 y 4 horas, dependiendo de lo que hayas comido. Él va a utilizar rápidamente este tipo de combustible. Lo que va a generar es algo que se llama la glucosa, la va a almacenar y la va a estar gastando durante las siguientes horas luego de que hayas comido. La segunda forma de combustible son los ácidos grasos, y es esta grasita que tenemos acumulada, que con ese objetivo el cuerpo lo ha acumulado en los brazos, en cualquier parte del cuerpo. Él lo que tiene que hacer es empezar a liberar esa grasita en forma de algo que se llama ácidos grasos y la va a empezar a distribuir al torrente sanguíneo para que la lleve por todo el cuerpo y allí las células produzcan energía nuevamente. Hay otro, el tercero mencionábamos, y para llegar al tercero que mencionábamos, el generar cuerpos cetónicos, se necesita un proceso aún más largo porque resulta que al cerebro no le puede llegar energía solamente por los ácidos grasos que libera el cuerpo. Entonces, cuando estamos en el proceso número 2, que el cuerpo está liberando ácidos grasos para dar energía, le puede dar energía a todo el cuerpo excepto al cerebro. Ahí es cuando necesitamos que se activen los cuerpos cetones. Pero bueno, esto solo ocurre si tú has dejado como mínimo 12 horas sin comer. Es el único momento que el cuerpo va a poder enviar al hígado esos ácidos grasos. El hígado los va a descomponer aún en
pedacitos mucho más pequeños y lo va a poder enviar nuevamente para que el cerebro se pueda beneficiar de esta energía. Al mismo tiempo, al entrar en ese proceso largo de mínimo 12 horas, de que tú no hayas consumido ningún alimento, el cuerpo lo que hace es empezar un proceso que se llama autofagia, que es como el alimentarse de sí mismo, pero alimentarse eliminando los residuos que hay en las células que ya no les sirven. Las personas que no teníamos o que no tenemos esa capacidad de utilizar estos tres mecanismos, lo que tenemos es las mitocondrias atascadas. Las mitocondrias son las pequeñas células, las pequeñas fábricas que están dentro de las células y que generan energía para movernos todo el día. Esa es la razón por la que tú te estás sintiendo agotada todo el día, muy cansada, sin energía, es porque tus mitocondrias están totalmente atascadas y no pueden funcionar, porque tú las estás alimentando solamente con carbohidratos y ellas no pueden, ellas reciben en un momento los carbohidratos, empiezan a generar ese proceso, pero en el proceso de generar energía también se genera un residuo. Ellas son como pequeñas fábricas realmente dentro de nuestras células que generan energía, el ATP, que es la energía que utiliza nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo se genera un residuo, ¿cierto? Como cuando tenemos una fábrica que genera humo y que genera desechos, eso mismo ocurre dentro de las células. Si el cuerpo no puede llegar a este tercer proceso de crear cuerpos cetónicos y empezar a autolimpiarse a sí mismo, hacer un proceso como de reciclaje en sí mismo, ahí es cuando viene la fatiga crónica, ahí es cuando vienen los dolores musculares, los dolores articulares y todas estas señales que estamos sufriendo, especialmente en la fibromialgia. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para empezar nuestro ayuno intermitente? Que por eso es que estás aquí, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer entonces es empezar el ayuno intermitente por etapas. No podemos de golpe, cuando estamos acostumbrados a comer cada 2 o 3 horas desde la mañana hasta la noche, de un momento a otro cortarle al cuerpo ese beneficio de estar comiendo y ir a pasarlo directamente a dejarlo 16 horas sin comida. Para empezar, tú no vas a resistir esto más de 2 a 3 días y ya vas a volver a tus hábitos anteriores. Entonces, para que no fracases en este intento, lo primero que tienes que hacer es empezar gradualmente. Vas a empezar dejando una ventana de 12 horas. 12 horas significa que si tú en la tarde o noche estás cenando a las 7 de la noche, tienes que empezar a desayunar a las 7 de la mañana como mínimo. Tendrías que dejar esa es una ventana de 12 horas. Esto lo puedes hacer en un periodo de 1 o 2 semanas. Cuando ya logres tener esa ventana de 12 horas sin alimentación, me refiero sin nada, puedes tomar agua únicamente, pero sin nada de estar comiendo galletitas, cositas, pedacitos, nada. Serían 12 horas en las que tú no pruebes absolutamente nada de comida, solamente agua y duermas, descansas. Cuando ya logres hacer esto por 1 o 2 semanas, incluso el fin de semana puedes comer normal, en tu horario normal, puedes pasar y correrlo 1 hora. Entonces, si estás cenando a las 7 de la noche, estoy poniendo esto solo como ejemplo, si estás cenando a las 7 de la noche, al otro día ya no vas a desayunar a las 7 de la mañana, sino a las 8 de la mañana. Vas a hacer una semana nuevamente así y vas a volver la siguiente semana a correr otra hora más. Entonces, cenas a las 7 de la noche, siguiendo con el mismo ejemplo, y vas a iniciar a desayunar a las 9 de la mañana. Así sucesivamente lo vas a hacer hasta que completes un espacio, una ventana de 16 horas. Eso quiere decir que si cenas entonces a las 7 de la noche, tu desayuno va a ser a las 11 de la mañana del día siguiente. Van a ver que esto es fácil porque no estás haciendo un cambio brusco en tu cuerpo, un cambio que el cuerpo lo resienta tanto. Pero, mucho cuidado, no puedes iniciar este plan sin haber hecho una preparación previa. Realmente el cuerpo no te lo va a aguantar porque si tu cuerpo es como el mío, que estaba acostumbrado a comer cada 3 horas, no te va a aguantar porque tienes una costumbre de estar pidiendo, de tu cuerpo estar pidiendo comida cada rato, que es precisamente lo que ahora hablábamos al comienzo. No tienes flexibilidad metabólica. ¿Cómo sabes si tienes poca o cero flexibilidad metabólica? Lo primero es porque tú tienes que comer cada 2 o 3 horas. Si tú eres de esas personas que constantemente te da hambre, acabas de almorzar y al ratico ya tienes que estar buscando algo dulce y estar picando, esa es una señal clara de que no tienes flexibilidad metabólica. La segunda sería esa necesidad de azúcar o de café también, como que te sientes sin energía, agotado y tienes esa costumbre de ir a buscarte un café o comerte algo dulce, buscar algo de picar dulce. Una tercera sería te sientas fatigado, con sueño, cansado después de comer. Por lo general, eso también es otra señal, falta de flexibilidad metabólica. Si tienes dificultad para bajar de peso, a pesar de que haces dieta, a pesar de que haces ejercicio y no pierdes peso, eso es una señal de que no tienes flexibilidad metabólica. Otra, si al saltarte las comidas te dan, digamos, no pudiste almorzar a tiempo o alguna comida que no pudiste comértela a la hora de costumbre, empiezas a sentir mareos, dolores de cabeza, irritabilidad, molestia, eso también es una señal clara de que no tienes flexibilidad metabólica.
metabólica. Y una última que es muy clave es, si tú estás sufriendo de fatiga crónica, como en el caso de la fibromialgia, eso es una señal muy clara de que tienes cero flexibilidad metabólica. Entonces, no podrías iniciar un plan en este momento de ayuno intermitente porque vas a fallar. Tu cuerpo va a empezar a pedirte nuevamente que estés comiendo seguidamente y no vas a tener un periodo prolongado de 16 horas sin comer cuando no aguantas ni 2. Hay que ser realistas. Entonces, ¿cómo se logra esto? Tendrías que ir a ver mi video número 6. En el video número 6 les cuento como todos los planes que he seguido para poder llegar hasta a hacer hoy día el ayuno intermitente, pero les voy a dejar aquí un resumen muy pequeño de qué es lo que he hecho básicamente. Y eso sería empezar dejando los carbohidratos refinados, todos los ultraprocesados. ¿Qué es eso? Carbohidratos refinados y cosas ultraprocesadas son todas las que vienen en paquetes, todo lo que viene en una bolsa o en un paquete que no viene directamente del árbol o la planta. Por ejemplo, el puré de papas, las papas en paquete, la pasta, todo lo que es de harina, el pan, las galletas, los postres, los bizcochos, el azúcar, las bebidas azucaradas, todo esto deberías empezar por dejar antes de empezar a hacer un ayuno intermitente. No tiene absolutamente ningún sentido que tú empieces a dejar una ventana de ayuno intermitente, una ventana amplia sin comer, cuando te vas a llenar de porquerías que no te están alimentando, que te están atascando tus mitocondrias y no las están dejando funcionar como debería. Una vez tú hayas ya podido realizar esto y estés comiendo comida 100% limpia, verduras, frutas, agua, carne, pollo, huevos, pescado y queso, por ejemplo, ya por un periodo de mínimo unos 3 meses ya estarías preparado o preparada para empezar un ayuno intermitente. De lo contrario, yo personalmente y por experiencia propia no lo recomiendo, y vuelvo y repito, por favor consulta con un especialista de la salud, bien sea un nutricionista o bien sea un médico, para que inicies estos planes. Yo la información que te doy acá es de manera informativa para que tú tengas argumentos, para que tú sepas lo que estás haciendo y sepas por qué se lo vas a ir a pedir al profesional de la salud, y no vayas a decir que lo quieres hacer porque lo escuchaste por ahí y te dijeron que es bueno, sino que sepas realmente por qué lo estás viviendo y por qué lo quieres hacer. Si quieres saber cómo hacer esos 3 meses de preparación, puedes irte a ver el video número 6 que está aquí en mi canal, y ahí puedes prepararte para empezar ese ayuno intermitente. Si quieres saber qué comer durante los días de ayuno intermitente, déjame aquí en tus comentarios también si ya estás listo o lista, y yo te voy a hacer un video siguiente para decirte más detalladamente cómo iniciar ese plan de ayuno intermitente y qué comidas podrías combinar, por ejemplo, que fueran mucho más beneficiosas. Bueno, hasta aquí este video, espero les haya servido. Coméntame tus inquietudes, coméntame cualquier cosa aquí en la parte de abajo, compártelo con las personas que lo necesiten. Nos vemos en un próximo video, y recuerda que una persona saludable tiene 1000 deseos y una persona enferma tiene solo uno.